Atención a la siguiente pregunta. ¿Por qué la divinidad plena y eterna del Logos encarnado es tan importante para el mundo entero? Comencemos. La historia de fondo. El prólogo. Permítanme les leo un versículo de la Biblia ubicado en el libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 23. Dice de la siguiente manera. Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Según el texto de Jeremías, solo Dios puede salvar al hombre. Ahora bien, si el Logos encarnado, Jesucristo, en otras palabras, si el Logos encarnado fuera una criatura, entonces no sería Dios. Por lo tanto, la salvación del hombre de la muerte eterna no sería posible. Existen cristianos sinceros que creen que Jesucristo es un ser creado. Este comentario o este argumento es muy peligroso porque estamos colocando en tela de juicio la divinidad de Jesucristo. Hay personas que así lo argumentan. Necesitamos tener sumo cuidado con lo que decimos porque si es así, entonces la salvación del hombre está en juego ante esta declaración. Por lo contrario, si encontramos evidencias bíblicas para argumentar que Jesucristo es Dios, entonces nosotros podemos tener la seguridad y la plena garantía de que nuestra salvación no se encuentra en juego. Quiero leer un pensamiento clave que se encuentra en el libro El deseado de todas las gentes en la página 11. Dice de la siguiente manera: desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. El anterior pensamiento es un pensamiento muy profundo, pero ¿qué dicen realmente las Sagradas Escrituras acerca de ese tema tan importante y trascendental? El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3 y versículo 18, que leeremos posteriormente, nos enseña mucho acerca de Jesucristo, acerca de su divinidad y además de su existencia en la eternidad. Analicemos lo que dice la Biblia. Juan capítulo 1, versículo 1 dice así: en el principio era el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 2. Este estaba en el principio con Dios. Versículo 3. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 18. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Este primer versículo nos enseña algo muy importante. En el principio era el verbo. Génesis capítulo 1, versículo 1 inicia de la misma manera. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. De alguna manera, este versículo nos está diciendo que la misma persona que se encuentra registrada en el Evangelio de Juan, que dice en el principio era el verbo, es aquella misma persona que se encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 1, que declara: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En conclusión, Juan capítulo 1, versículos 1 al 3 y versículo 18 nos está enseñando tres cosas importantes. Número 1, Jesús es eterno. Número 2, Jesús siempre ha existido con el Padre. Recordemos que esto está declarado en el texto bíblico. Y número 3, Jesús es Dios. Quiero agregar un detalle más que se encuentra en el versículo 14 del mismo libro de Juan, capítulo 1. Dice de la siguiente manera: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros,
lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. El texto bíblico en Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, parece tener un juego de palabras, pero no es difícil de entender. El texto bíblico dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y como ya vimos, el versículo 14 nos dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Entonces ese verbo que se menciona allá en el primer versículo es el mismo que se menciona en el versículo 14. Esto nos permite sacar algunas conclusiones. Pero antes de mencionar estas conclusiones, quiero recordarles a cada uno de ustedes que la palabra verbo que Juan utiliza aquí para referirse a Jesús, en el griego la palabra es logos. Después de haber leído todos estos versículos, llegamos a la siguiente conclusión. Número 1, el logos, es decir, el verbo, es Jesucristo. Está claro. Número 2, el logos, Jesús, es la palabra de Dios. Número 3, el logos habitó con nosotros. Tal vez ustedes se estén preguntando, Manuel, ¿cómo así? ¿Estaba con Dios y era Dios? Explícanos bien eso. El texto original en griego contiene el artículo definido él y no el artículo indefinido un o uno. Esto es importante para nosotros ya que el artículo definido él en griego indica particularidad, es decir, un objeto o persona en particular. El texto bíblico nos dice de la siguiente manera. Leo el versículo 1. En el principio era el verbo estaba con Dios. El término estaba con Dios tiene el artículo en el original en griego. ¿Recuerdan el artículo del que venimos hablando? Apuntando así a un individuo en particular, el Padre. Es decir, que el Logos, Jesucristo, estaba con el Padre. Pero también dice el versículo allí, y el verbo era Dios. El término Dios en el original no lleva el artículo. Lo que en este contexto señala las características de la divinidad. ¿De la divinidad de quién? Del que se viene hablando, de Jesucristo, del que estaba con Dios. Dice allí el versículo, el verbo era Dios. Es decir, Jesús es Dios, no es Dios el Padre, sino el Hijo divino de Dios, la segunda persona de la deidad. Ahora es muy probable que tú te estés preguntando, Manuel, ¿y de qué me sirve todo esto? Pues bueno, yo tengo una respuesta tal vez extraña. No sirve de nada, pero también sirve de mucho. ¿Cómo así que no sirve de nada, pero que también sirve de mucho? Pues sí, no sirve de nada si tú el mensaje que acabas de escuchar lo ignoras y lo echas por allí en cualquier lugar, lo tiras por allí en cualquier lugar como tirarías cualquier objeto al que deseas botar. Pero servirá de mucho si lo atesoras en tu corazón. Quiero decirte algo. Cuando Dios entra al corazón del hombre, la vida es diferente. Y con esto no te estoy diciendo que no vayas a tener problemas. El punto es que cuando tú tienes problemas, la vida la asumes de una manera diferente. Los seres humanos creen que conocer a Dios o que ser cristiano o que ser seguidor de Jesús es estar ausente de problemas. Pero no es así. La verdad es que cuando una persona no tiene problemas siendo cristiano o siendo seguidor de Cristo o siendo hijo de Dios,
tiene que preocuparse porque muy probablemente el diablo lo tenga por allí blandito. Sin embargo, cuando tú tienes problemas siendo cristiano, es porque el diablo te ha estado queriendo atacar o te ha estado atacando y tú has de mantener una actitud correcta. Pero ¿cómo es posible esto? Es posible solamente cuando tienes a Dios en tu corazón. Mira, los líderes del pueblo rechazaron a Jesús. La palabra de Dios dice que aunque el mundo había sido creado por Jesús, aunque todas las cosas fueron hechas por Él, el mundo lo rechazó. Pero no solamente el mundo en general, sino también aquellos a quienes Él había preparado durante muchos siglos. Él había establecido un sistema de sacrificios que demostraban cómo educar a Israel para cuando el Mesías apareciera, el verbo, el logos del que hemos venido hablando. Pero la palabra de Dios dice que a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Sin embargo, la palabra de Dios también dice que más a todos aquellos que lo recibieron les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Y estos no han nacido de carne, sino por la voluntad de Dios. Mi querido amigo, la vida es difícil siempre y cuando nosotros no le pongamos la cara correcta. Yo sé que hay muchos desafíos. Yo en este momento enfrento un desafío en mi vida. Pero ¿qué hubiese sido de mi vida si yo en este preciso instante no tuviera a Dios en mi corazón? Pues sencillo, hubiera pasado esta situación renegando, quejándome, pero créame, yo lo he puesto en manos de Dios. Y cuando Dios está al frente como capitán, como guerrero en la batalla, la vida de nosotros se oculta en Él y nosotros obtenemos la victoria. Créanlo. Y yo les pido a ustedes que lo experimenten, porque una cosa es decirlo y otra cosa es experimentarlo. Les pido a ustedes que lo experimenten y verán cómo Dios se va a manifestar en cada una de sus vidas. Recuérdenlo bien, el Logos encarnado, Jesucristo, el único Dios verdadero, quiere ahondar, profundizar en tu corazón, pero tú tienes que abrirle la puerta. Él mismo dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero noten un detalle en esto que acabo de decir, que es Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Yo estoy a la puerta y llamo. Él es un caballero, no va a violentar un lugar donde no le den la bienvenida. Tienes que abrirle la puerta de tu corazón y verás lo maravilloso que será para tu vida, para tu experiencia personal y para tu familia. Un día a la vez con Dios es la diferencia. Si te ha quedado claro este mensaje, si ha sido significativo para tu vida personal, ayúdame a compartirlo. Compártelo con tus amigos, con tus familiares, con cualquier persona que tú creas que necesita escuchar este tema tan importante y trascendental. Esa será mi primera petición. Yo sé que es nuestro primer video y habrá muchas cosas por mejorar, pero tú serás pieza clave para el crecimiento de esta comunidad. Deja tus comentarios aquí abajo y hagamos este contenido un contenido viral.